Advertencia del archivo. El siguiente archivo contiene descripciones que pueden resultar perturbadoras. No se comparte por morbo ni para glorificar el horror, sino para comprender cómo la realidad puede volverse peor que un monstruo. Archivo 42 no promueve ni celebra la violencia, solo conserva la memoria de lo que ocurrió, con la clara intención de visibilizarla y con el deseo de que nunca vuelva a repetirse, porque incluso los archivos más oscuros sirven para recordar lo que el silencio tiende a borrar. Antes de que Hollywood nos llenara la cabeza con asesinos ficticios y monstruos de pantalla, ya existía una historia real, una que no necesitó efectos especiales ni guiones brillantes, solo nieve, silencio y una casa demasiado alejada de todo. En Wisconsin, en los años 50, un caso estremeció a todo el país, no por el número de víctimas, sino por lo que reveló, que el terror más profundo no viene de lo sobrenatural, viene de lo cotidiano. De una casa vieja, de un tipo callado, de un hombre que nadie conocía hasta que fue demasiado tarde. Ese hombre inspiró a tres personajes que marcaron la historia del cine de horror. Norman Bates, el hijo que nunca logró cortar el lazo con su madre muerta. Leatherface, el que se escondía detrás de máscaras hechas con piel humana. Buffalo Bill, obsesionado con transformarse en algo que no era, a costa de otros. Tres caras distintas, el mismo origen. Ninguno fue inventado en un estudio, nacieron de un caso real. Cuando la policía entró en aquella casa, lo que encontró no fueron cuerpos, sino restos convertidos en objetos, como si alguien hubiera querido borrar las líneas entre lo humano y lo utilitario. Había sillas tapizadas con piel, platos o cuencos tallados en cráneos, máscaras hechas con rostros, y entre todo eso, un hombre tranquilo. No gritaba, no huía, no negaba nada. Hablaba de su madre como si todavía estuviera ahí, en algún cuarto encerrada con llave. Su nombre era Ed Gein, y sin quererlo, marcó para siempre la manera en que contamos historias de terror. No con sangre, sino con la idea de que el monstruo puede ser cualquiera. El vecino amable, el que repara algo en tu casa, el que saluda en la calle, el que se ofrece a cuidar a tus niños. Desde ese momento, Hollywood dejó de inventar monstruos, empezó a copiarlos. Hoy en Archivo 42, desenterramos la historia que inspiró Pesadillas, porque entre lo que vemos en Netflix y lo que ocurrió en Wisconsin, hay una diferencia pero muy fina, como si fuera una máscara, hecha de la misma piel. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse County, Wisconsin, un lugar rural, frío, donde los inviernos duraban demasiado y los vecinos no hacían demasiadas preguntas. Desde niño vivió aislado, su casa era casi un experimento de soledad, un padre alcohólico y violento, un hermano distante y una madre dominante. Augusta Gein, cuya religiosidad fanática moldeó todo su universo. Para ella, el mundo ya estaba podrido, las mujeres eran pecadoras e incitadoras al pecado, el sexo era un castigo y sus hijos eran su propiedad. Les prohibía tener amigos, no podían hablar con nadie, todo giraba en torno a sus sermones sobre la culpa y la pureza. Ed creció obediente, callado, ensimismado. Mientras los demás niños jugaban, él leía libros viejos sobre anatomía o fábulas religiosas, también ayudaba en la granja. Su devoción hacia su madre era total. Para él, Augusta no era solo su madre, era como su Dios. En 1940, su padre murió. En 1944, su hermano Henry muere en un incendio. Ed guió a la policía hasta el cuerpo, como si supiera exactamente dónde buscarlo. La causa oficial de la muerte fue asfixia por humo, pero las sospechas nunca se borraron del todo. Un año después, en 1945, Augusta también muere, y con ella el único eje que sostenía a Ed. Tenía 39 años, pero emocionalmente seguía siendo como un niño. Selló el cuarto de su madre como un santuario. Todo quedó intacto, congelado en el tiempo. El resto de la casa se hundió en polvo, basura y abandono total.
En el pueblo seguía siendo el raro pero útil. Reparaba objetos, ayudaba en labores menores, incluso cuidaba niños. Nadie le temía, nadie imaginaba lo que escondía al caer la noche. Porque mientras todos dormían, él salía, caminaba hasta el cementerio local. Decía que visitaba la tumba de su madre, pero no iba a rezar al lado de ella. Iba a desenterrar cuerpos. Durante los interrogatorios posteriores lo contaría sin ningún dramatismo. Abría las tumbas y se llevaba partes de mujeres que le recordaban a su madre. Quería tenerlas cerca una vez más, es lo que dijo. Más tarde se diagnosticaría esquizofrenia paranoide y delirios severos, pero en aquel tiempo nadie sospechaba. Tomaba café en el bar del pueblo, conversaba con Bernice Warden, dueña de la ferretería, hasta que un día ella desapareció. Sin duda la desaparición de Bernice fue investigada rápido o en tiempo y forma, en gran medida porque ella era la madre de un auxiliar del sheriff, es decir, del deputy sheriff del pueblo. Y con su ausencia, el silencio del pueblo se volvió sospechosamente profundo. Lo que Ed Gein había estado enterrando, literal y metafóricamente, salió a la luz ese día. El 16 de noviembre de 1957, Plainfield dejó de ser un pueblo tranquilo. Bernice Warden desapareció sin dejar rastro. Su hijo Frank, ayudante de la policía, notó algo extraño: la tienda cerrada, la caja registradora ausente y un rastro de sangre que iba desde el mostrador hacia la puerta trasera. En el libro de ventas el último nombre era claro: Ed Gein. La policía fue a su granja, una casa aislada, rodeada de campos congelados. Por fuera parecía como un lugar abandonado. Por dentro era algo completamente distinto. Llegaron a buscar a Ed, pero al no encontrarlo en casa, entraron primero al cobertizo, y ahí, bajo la luz de una linterna, vieron lo impensable. Lo que parecía el cuerpo de un animal colgado era Bernice Warden. Estaba suspendida de los tobillos, decapitada, abierta por el torso como si la hubieran estado procesando en ese momento, como si su cuerpo fuera una pieza más de un ritual incomprensible. Lo que encontraron en el interior de la casa fue quizás aún peor. No una escena del crimen, sino una especie de museo macabro, una colección de horrores hechos a mano, una silla tapizada con piel humana, cinturones hechos con pezones, cuencos o platos tallados con cráneos, una lámpara forrada con piel del rostro de alguien más, narices sueltas en una caja, labios colgando de una cuerda como si fueran adornos o un collar, máscaras hechas con caras humanas, secas y arrugadas. En una bolsa, la cabeza de Bernice. En un cajón, el rostro desollado de Mary Hogan, desaparecida 3 años antes. Era como si la casa hubiera sido tomada por algo que ya no distinguía entre persona y objeto. No era solo violencia, era transformación. Un intento desesperado por hacer que algo muerto pareciera vivo otra vez. Ed fue arrestado sin oponer resistencia. Durante los interrogatorios hablaba con total tranquilidad. No se describía a sí mismo como un asesino, solo reconocía 2 muertes y no las recordaba al 100%. Mary Hogan en 1954 y Bernice Warden en 1957. El resto, insistía, lo sacó del cementerio. 9 tumbas fueron las que allanó, según sus palabras. Todas mujeres que, según él, le recordaban a su madre. Las desenterraba por la noche, con cuidado, como quien busca algo perdido, no por venganza ni por placer, sino por una necesidad que ni él parecía entender del todo. Confesó que con los restos armaba cosas, objetos, vestimentas, muebles, un traje hecho con piel y partes femeninas que usaba cuando quería sentirse como ella, no disfrazarse, sino transformarse. Decía que su madre le hablaba, que lo llamaba, que lo necesitaba. Los psiquiatras hablaron de esquizofrenia, de un delirio que mezclaba culpa, obsesión y una identidad completamente fragmentada. El pueblo, en cambio, solo lo describió con un adjetivo: monstruo. La prensa lo apodó como el carnicero de Plainfield, y aunque el número de víctimas confesadas fue bajo, lo que descubrieron en su casa marcó un antes y un después. Porque Ed Gein no mató en masa, no dejó cuerpos apilados, pero lo que hizo con los cuerpos que desenterró dejó una cicatriz en la cultura.
y todavía faltaba que Hollywood metiera sus manos. El caso de Ed Gein fue dinamita cultural, no por el número de muertes, sino por el espejo que mostraba, que el mal no necesita máscaras, solo aislamiento y una madre omnipresente. En 1959, el escritor Robert Bloch, que vivía a menos de 60 kilómetros de Plainfield, publicó Psycho. Nunca mencionó a Gein, pero las similitudes eran evidentes. Un hijo dependiente, una casa con habitaciones cerradas, una madre ausente que seguía mandando. En 1960, Alfred Hitchcock adaptó esa novela al cine, y el público vio algo nuevo, un asesino sin colmillos ni garras, pero con un cuchillo y una mirada perdida. Después vino The Texas Chainsaw Massacre, en 1974, de Tobe Hooper, Leatherface, el hombre de las máscaras de piel y la granja maldita. No era una copia literal, pero sí una resonancia innegable. Y en 1991, Jonathan Demme cerró el triángulo con The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes. Ahí nació Buffalo Bill, el asesino que busca transformarse cosiendo piel ajena, no por odio, por deseo de reencarnar en alguien más. 3 décadas, 3 monstruos, 3 reflejos del mismo origen. Ed Gein no fue el primero, ni el más violento, pero fue el que mostró lo más perturbador, que el horror puede vivir en lo común, que puede sonreírte en la calle y tener una lámpara hecha con el rostro de alguien. Hollywood no lo inventó, solo lo estilizó, lo moldeó, lo ordenó en un relato con música, pero el monstruo ya estaba ahí, en Wisconsin, esperando que alguien encendiera la cámara. La historia de Ed Gein no terminó con su arresto. De hecho, podría decirse que ahí empezó su verdadera eternidad. Su sombra siguió moviéndose, mutando, alimentándose de cada pantalla que la reprodujo, del periódico al libro, del libro al cine y del cine a las plataformas digitales. Décadas después, el caso Gein se convirtió en una especie de espejo cultural, un punto de partida para el fenómeno del true crime, ese género donde la fascinación no está en la sangre, sino en que todo fue real, porque el horror, cuando tiene nombre y dirección, parece más profundo, más cercano y por supuesto más cómodo. Claro está, porque le pasó a alguien más. La televisión lo revivió una y otra vez, primero en Bates Motel, que exploraba la juventud de Norman Bates, mostrando cómo el amor y el control de una madre pueden deformar la mente de un hijo hasta volverlo irreconocible. Y más recientemente, Netflix lo popularizó en Monster, The Ed Gein Story, en 2025, donde la cámara ya no apunta a un asesino de ficción, sino al hombre real detrás de todos ellos. Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿nos están contando la verdad o una versión cómoda de ella? ¿Todo eso realmente pasó o es lo que nos quisieron hacer creer? Cuando Monster, de Ed Gein Story, apareció en Netflix, muchos pensaron que por fin se contaría la verdad detrás del hombre que inspiró al cine de terror. Pero lo que la serie muestra y lo que ocurrió en Wisconsin no son cosas exactamente iguales. Es una ficción que intenta ordenar lo que ni siquiera la realidad pudo entender del todo. El retrato que hace la serie es seductor, un hombre solitario, algo torpe y casi infantil, víctima del aislamiento y del peso de una madre dominante. Y sí, algo de eso es cierto, pero la línea entre la explicación y justificación es muy delgada. La serie presenta a Adeline casi como coprotagonista, una mujer que parece ver humanidad en él, como un arco emocional dentro del horror, y esa figura sí existió, pero no como la muestra la pantalla. En 1957, poco después del arresto de Ed, Adeline Watkins declaró a la prensa que Ed le había propuesto matrimonio años atrás, pero días después se retractó. Dijo que había malinterpretado sus palabras y que los periodistas exageraron la historia. No hay pruebas de una relación real, ni de que conociera sus crímenes. En la ficción, Adeline funciona como una posible redención, como una posible humanidad dentro del monstruo. En la realidad, es solo un rumor que quizás ella misma inventó. La serie sugiere también una cadena de asesinatos que va mucho más allá de lo confesado y comprobado. 2 leñadores desaparecidos, Victor Travis y Ray Burgess, vistos por última vez en 1954. Una niñera, Evelyn Hartley, 16 años, desaparecida en 1953. Y una niña, Georgia Weckler, 9 años, perdida en 1947.
Todas esas desapariciones fueron reales y todas quedaron sin resolver, pero ninguna pudo vincularse a Ed Gein. No hubo pertenencias, ni restos, ni confesión. Al inicio de este episodio también hablamos de la sospecha sobre el asesinato de su hermano, lo cual tampoco fue comprobado. En los archivos judiciales, los únicos homicidios confirmados son dos: Mary Hogan, la tabernera desaparecida en 1954, y Bernice Worden, la ferretera asesinada en 1957. Las demás víctimas que la serie insinúa son fantasmas de la ficción. Los cuerpos que la policía halló en su casa no eran de mujeres recién asesinadas o no asesinadas por sus manos, sino fragmentos exhumados de 9 tumbas, todas de mujeres que le recordaban a su madre. De esos restos, Gein confeccionaba objetos domésticos y algunas cosas que él usaba. Máscaras, cuencos o platos tallados en cráneos, una pantalla de lámpara hecha con piel facial, un cinturón de pezones, labios usados como tiradores o como collares, un corsé con pechos humanos, leggings confeccionados con piel de piernas humanas. El cuerpo de Bernice Worden colgaba en el cobertizo, abierto del torso, y su corazón estaba dentro de una bolsa de plástico enfrente de la estufa. El rostro de Mary Hogan apareció como si fuera una pieza de museo, completo. La serie hablaba también de su fascinación por la ropa interior femenina. Eso no era necesariamente un fetiche, sino parte de su trastorno hilarante. Intentaba convertirse en su madre. Vestía las piezas que confeccionaba con piel como un traje. Decía que así podía sentirse cerca de ella. Y como si eso no bastara, el guión añade revistas de propagandas alemanas del gobierno que estaba en la época y fotografías de campos de concentración, insinuando cierta ideología o admiración. Eso en parte fue real. Tenía publicaciones de posguerra con imágenes de atrocidades y disecciones humanas, pero no hay un registro de que admirara al régimen en sí. Su interés era morboso, no político. No creía en el líder de los alemanes, creía en los límites del cuerpo. También deja caer palabras más grandes que el expediente: canibalismo, necrofilia y ciertos rituales. Nada de eso se comprobó. Los informes forenses fueron claros: no hubo consumo humano, ni actos sexuales con los cuerpos, solo exhumaciones, disección y conservación de restos, como si eso fuera poco. Lo suficiente para helar la sangre, sin necesidad de inventar ninguna otra cosa. En la ficción, cada exageración funciona como una capa de dramatismo. En la realidad, como pérdida de precisión, porque la historia de Ed Gein ya era suficientemente monstruosa, sin la ayuda de ningún otro elemento. Lo que vuelve la historia de Ed Gein tan perturbadora no es necesariamente el sadismo, sino lo común. Gein no era un depredador brillante ni un asesino en serie metódico. Era un hombre común y corriente, con un pasado triste y una mente rota. Pagaba sus compras, ayudaba a los vecinos, también cuidaba niños. Nadie sospechó que vivía entre lámparas hechas con piel humana y cuencos o platos hechos de cráneos. El horror convivía con lo cotidiano. Su casa era un espejo de su mente. El cuarto de su madre estaba sellado como un santuario intacto. El resto del hogar estaba hundido entre basura, polvo, oscuridad y restos humanos. Una metáfora exacta del hombre que no supo enterrar su duelo. En los años 50 nadie hablaba de enfermedades mentales. Las voces se llamaban cosas del demonio. La tristeza era flojera y la esquizofrenia era una vergüenza. Así, el hombre que necesitaba ayuda se convirtió en el vecino raro que todos preferían ignorar. Aún así, podían hablar con él en el pueblo, pero nadie se atrevía a invitarlo a cenar en su casa. Y cuando la verdad salió a la luz, el miedo cambió de forma. El pueblo no temía haber convivido con un asesino, temía que cualquier otro pudiera hacerlo. Porque lo más aterrador de Ed Gein es su normalidad. No tenía mirada homicida ni un discurso de odio. Era un hijo obediente que nunca dejó de escuchar la voz de su madre, el resultado de una crianza asfixiante, de una fe mal entendida y de un silencio social que lo dejó solo con sus fantasmas. Quizá por eso seguimos volviendo a su historia, porque nos recuerda que el mal no siempre nace del odio, sino a veces de la indiferencia, que no todos los monstruos destruyen el mundo, algunos solo lo imitan, pedazo a pedazo, desde su propia casa. Tras su arresto, Ed Gein fue declarado mentalmente incompetente y trasladado al Central State Hospital for the Criminally Insane, es decir, como un hospital psiquiátrico.
Ahí comenzó una rutina que duraría casi 30 años. No hubo celdas, ni castigos, ni violencia, solo pasillos, medicación y silencio. Los informes médicos lo describen como un paciente ejemplar, educado, sumiso y colaborador. Lavaba platos, trabajaba en el jardín, leía cómics, evitaba hablar de sus crímenes y seguía refiriéndose a su madre en tiempo presente. Nunca mostró culpa, pero tampoco mostró orgullo. Vivía como si todo hubiera ocurrido en otra vida. En 1968 fue reevaluado y llevado a juicio. El tribunal lo declaró culpable, pero legalmente insano, y lo transfirió al Mendota Mental Health Institute, donde murió en 1984 de cáncer de pulmón. Fue enterrado junto a su madre, en el mismo cementerio donde había desenterrado a sus víctimas. Su tumba fue vandalizada y su lápida fue robada. Hoy el lugar permanece sin nombre. La serie muestra en su último episodio a Ginn convertido en una figura casi trágica. Lo muestra viejo, confundido, horrorizado al saber que inspiró a otros asesinos como Charles Manson o Edmund Kemper, y a otros que lo mencionan en entrevistas. Lo retrata arrepentido, disociado y casi inocente. Un hombre que parece más víctima que victimario. Pero fuera de la pantalla eso no necesariamente ocurrió. Ed Gein nunca ayudó a atrapar a nadie. No tuvo contacto con Ted Bundy, Manson ni con ningún otro criminal. No colaboró con el FBI ni fue entrevistado por su unidad de perfiles. Su nombre solo aparece en los manuales de criminología como un caso de estudio, no como una fuente de sabiduría. Gein no fue el maestro del mal, pero sí fue un ejemplo para algunos asesinos. También hay otras preguntas que el público repite como si buscaran grietas en el mito. ¿Gein fue un caníbal? No, ningún acto lo confirma. ¿Gein tuvo ideologías nazis? No, coleccionaba revistas con atrocidades, pero no creía en ninguna causa. ¿Gein fue sexualmente violento? No hay evidencia de necrofilia. Su impulso era simbólico, no erótico. ¿Gein se arrepintió? Tal vez lo dijo alguna vez, pero después de 30 años internado, cualquier palabra puede sonar a deseo de libertad. Las víctimas, en cambio, no pudieron decir nada. Sus familias quedaron con un vacío. Asimismo, las familias de las personas que fueron exhumadas de sus tumbas y ultrajadas después de sus muertes, también quedaron con ese vacío y esa sensación de injusticia y de que sus familiares, sus madres, sus abuelas no tuvieron su descanso eterno. Después del arresto, la granja de Gein iba a subastarse, pero antes de la venta, en marzo de 1958, el lugar sí ardió hasta los cimientos. Nadie fue acusado, quizás fue una venganza, quizás fue el pueblo entero intentando borrar la memoria, pero el fuego solo convirtió las ruinas en un mito. La camioneta Ford con la que transportaba los cuerpos sí se subastó, la compró un empresario de ferias y la exhibió en carnavales bajo un cartel que decía «El coche del carnicero de Plainfield». La gente pagaba 25 centavos para verla. El horror desde ese entonces se había convertido en espectáculo. Hoy Ed Gein es un símbolo. Aparece en canciones, cómics, memes, documentales. Su nombre se pronuncia más que los de Mary Hogan y Bernice Worden, las mujeres reales que murieron por sus manos. Y en esa repetición constante, el monstruo se volvió hasta un poco más humano y las víctimas más invisibles. Porque sea consciente o no de lo que hizo, la realidad no cambia. Destruyó familias y también robó el descanso a los muertos que convirtió en objetos. La enfermedad puede explicar sus actos, pero no los limpia ni los justifica. La locura no borra el daño, y la fascinación popular por estos casos, esa curiosidad que se disfraza de interés psicológico, también deja una cicatriz. 30 años de encierro no devuelven la paz, ni a las familias, ni a la historia, ni a las mujeres que mató. Recientemente también leí en foros de Reddit que hubo personas que cuando estaban haciendo su especie de prácticas profesionales convivieron con Ed Gein al principio sin notarlo. Lo describen como un abuelo común y corriente. Informan que no tenían permitido hablar con él sobre los detalles de las cosas que él realizó a menos de que él los sacara a relucir, cosa que no ocurría. Otra cosa que me intrigó es que una persona informa que todos los pacientes tomaban medicamentos, menos Ed Gein, lo cual también pone algo en duda sobre si realmente estaba disociado o no de la realidad. Ed Gein no inventó el horror, solo lo reveló, y lo más triste es que otros aprendieron de él, como si el mal pudiera heredarse, que sus nombres, Mary Hogan y Bernice Worden, sigan siendo pronunciados, para que el silencio no sea el que vuelve a ganar. Archivo 42, donde los monstruos pueden estar más cerca de lo que crees. No lo dije todo. No me creas nada. Tal vez este archivo no era para abrirse el día de hoy,
pero guárdalos cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.